Ujú. Adelante, Esther. Gracias. Carta número 66, mayo de 1916. Ejercicios diarios para el cultivo del alma. Cuando Cristo visitó a Marta y a María, la primera estaba preocupada mucho más de los preparativos de sus comodidades materiales que en atender a los asuntos espirituales que él enseñaba. De aquí el reproche de que ella atendía a muchas cosas de menor importancia en vez de la única necesaria. Es indudable que ha de considerarse positivamente malo el descuidar el cumplimiento de los deberes propios, de llenar las obligaciones que se nos presenten en nuestra vida cotidiana. Para muchos de nosotros, cometemos la gran equivocación de considerar como primordiales nuestras tareas y nuestros deberes de la vida material, pensando que la parte espiritual de nuestro desarrollo puede aguardar hasta un tiempo propicio que no tengamos otra cosa que hacer. Un número cada vez mayor de individuos admite que debería prestar más atención a los asuntos espirituales, pero encuentra siempre una excusa para no empezar inmediatamente. Mis asuntos requieren toda mi atención, dirá alguno. Los tiempos son tan difíciles que para mantenerme a flote debo trabajar desde las primeras horas de la mañana hasta muy tarde por la noche. Es indudable que en muchos casos y hasta cierto punto estas excusas son legítimas y que los que las presentan están sacrificándose real y verdaderamente por algún otro. Acude a mi memoria el caso de una probacionista que, llena de congoja, escribía una vez en que sus dos niños requerían su atención, especialmente cuando ella debería realizar sus ejercicios matutinos y vespertinos. Deseaba ardientemente avanzar en el camino de la vida superior, pero el cuidado de sus hijos parecía un obstáculo y preguntó qué debía hacer. Cuidar de sus hijos naturalmente, fue lo que yo le contesté. El sacrificio que representaba descuidar su propio progreso por la seguridad y el cuidado de sus hijos le proporcionaría indirectamente un desarrollo del alma 1000 veces mayor que si hubiera desatendido a sus hijos de su propio y egoístas intereses. Pero por otra parte, existen muchos que carecen del vigor mental necesario para este esfuerzo sostenido, por muy agotadoras que sean las condiciones del negocio de cada uno. Es siempre posible dedicar un pequeño lapso de tiempo cada día, mañana y noche, al alcance de la espiritualidad. Ahí se ve un poco mucho. Nuestra mente es un ideal durante el tiempo empleado en ir de casa al despacho en tranvías o coches. Más dificultoso el esfuerzo es en sí mismo una ayuda, puesto que el que llega a dirigir un pensamiento hacia un solo punto bajo tales circunstancias no encontrará dificultad alguna
en obtener iguales o mejores resultados en condiciones más favorables. El tiempo así empleado resultará mucho más provechoso que si se utiliza en leer un periódico o una revista que llamará nuestra atención hacia condiciones que quizás estén muy lejos de ser elevadas. La mente de la mayoría es como un colador o un tamiz. Los pensamientos se filtran a través de su cerebro, lo mismo que el agua a través del colador. Estos pensamientos son buenos, malos o indiferentes, estos últimos en gran mayoría. La imaginación no retiene ninguno de ellos suficientemente para poder conocer su naturaleza, y sin embargo alimentamos la idea de que no podemos impedir que nuestros pensamientos sean como son. A causa de este error, muchos individuos han tomado la costumbre de pensar con toda negligencia, lo que los vuelve incapaces de concentrarse en un sujeto determinado, hasta no estar bien dominado. Puede ser algo difícil de lograr, pero cuando se ha conseguido el control del pensamiento, aquel que lo haya logrado tiene ciertamente en su mano la llave maestra del éxito en cualquier camino que emprenda. Por consiguiente, y en relación con estas series de lecciones que está recibiendo, el efecto oculto de las emociones, yo les estimularía a reflexionar seriamente sobre estos puntos y a elegir algunos momentos de cada día para dedicarlos al propósito de conseguir el control de su pensamiento. Existen muchas valiosas instrucciones y métodos dados por varios autores, pero por mi parte consideraré este asunto terminado, procurando ofrecer algunas ideas generales para fijar el pensamiento. Esto no deja de ser difícil, porque todo depende del temperamento del estudiante. La instrucción debe ser realmente individual más bien que colectiva para lograr los mejores resultados. Ya hemos llegado al final. Gracias. Gracias, Mira, Esther. muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Hay alguna pregunta, comentario, aporte que hacer? Algunas ideas para controlar la mente, me gustaría escuchar. Hay muchas maneras de controlar la mente. Y si eh, leemos a nuestro tutor Margender, él nos va a enseñar muchas maneras de hacerlo, pero ante todo porque él piensa, y yo estoy de acuerdo con él, que cuando nosotros tenemos un chorro de pensamientos descontrolados, que no logramos canalizar lo que queremos pensar, lo que debemos pensar, cómo lo debemos pensar, para qué lo debemos pensar, entonces estamos desperdiciando tiempo y esfuerzos y no vamos a lograrlo. Mientras que si logramos controlar nuestros pensamientos, nuestra mente, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchas gracias. Aquí no hay que olvidarse también de que en la primera imagen que aparece
Justamente hay dos personas acostadas, uno de día y uno de noche. Uno de día al amaneciendo y el otro de noche, justamente hablando de los dos más importantes ejercicios diarios que nosotros debemos de tener. Como Rosacruces debemos hacerlo todos los días y es nuestra obligación. Sin falta. Eso también nos educa, eso también hace que nuestra mente esté fijada, esté centrada. Fíjense, el- 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 el ejercicio matutino de la concentración, ¿para qué será? Justamente para mantener concentrada nuestra mente. No hay que dejar las cosas que, como se dice entre paréntesis, algunos al azar. El azar no existe, porque simplemente nosotros debemos controlar nuestros pensamientos. Y esto se los digo porque realmente los espíritus luciféricos se manejan muy bien en el mundo del deseo y en el mundo del pensamiento. Y saben perfectamente cuándo y dónde entrar y con qué pensamiento utilizar nuestro cerebro. Mm. Nosotros somos los que controlamos nuestras mentes. Unos pueden decir, es que yo me olvido de todo. No. ¿Para qué tiene un papel? ¿Para qué tiene un lápiz? Justamente para eso. Póngalo al lado de su velador o póngalo o ande trayéndolo. Y cuando de repente necesita acordarse de algo, perfectamente lo escribe. Las personas que vamos teniendo cierta edad, nosotros tenemos que tener una ayuda. Y esa ayuda no hay nada mejor que papel y lápiz. Así nos vamos recordando. También nos ordenamos en las mañanas. Y lo más importante también en la parte mental es controlarnos lo que entra. Nosotros no controlamos los pensamientos que entran. Y Mm. entran tantos pensamientos. Y esos son los que nosotros debemos ser la aduana. Porque muchas veces esos pensamientos nos hacen o nos repercuten. Y el mundo del deseo ya lo analizamos, justamente incluso el día lunes estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el mundo del deseo, que hay atracción o repulsión con respecto a ciertas ideas. Y basta que entre una idea, ¿no es cierto?, y comience vuestra ira, justamente cuando uno está pensando y comienza, ¿no es cierto?, a fraguarse un pensamiento malo que no debe estar en nuestro pensamiento. Y tal como se decía, no hay que desecharlo, no hay que evitar lo que entre. Muy por el contrario, transformarlo. Eso es lo importante. Si usted tiene ira, transfórmela. Busque el porqué. Es que una persona me mintió. Bueno, busque el porqué. Si es un niño, bueno, tratemos de enseñarle que no se debe mentir. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Y tratemos de ir transformando las cosas. Por eso que la mente, ¿no es cierto?, es muy importante para nosotros, el gran controlador de todas las cosas que hacemos. Y para eso también está el ejercicio nocturno. El ejercicio nocturno justamente se trata de eso. ¿Qué hicimos en el día? ¿Qué fue lo que se hizo bueno, lo que se hizo malo? Después uno empieza a entender y a tener la capacidad de juzgarse a sí mismo, a tener esa capacidad de poder decir, esto lo puedo mejorar. Y no van a gloriarse con decir, oh, pucha que estuve bien en estos momentos. No, júzguese. ¿Qué pude haber hecho mejor? Y de vuelta, esos temas tan importantes, cualquier No se escucha. pregunta que Ahí usted sí. haga es buena. Aquí no hay, perdón. Uy, no se escucha. Se está Se le ha cortando la ido la voz, voz. Alberto. Ah, perdón, les Ya, pido disculpas, que sí, lamentablemente tengo muy mala recepción hoy día. Debe ser la sí. señal, Está muy seguramente. interesante, muy bueno. Así que ojalá que no pase. No, lamentablemente por eso lo digo, pero lo dejo ahí, fundamentalmente para reflexión, para justamente cada uno de nosotros vaya teniendo estos pensamientos, ¿no es cierto? Y los vaya manejando, que se manejen, ¿no es cierto?, a través del tiempo y vayan madurando dentro de nosotros. ¿Qué he hecho mal? ¿No es cierto? Y si una persona hizo algo mal, preguntarse por qué lo hizo. Y no reaccionar furiosamente, no hay ira,
Y cuando una persona hace una pregunta, qué bueno que lo pregunte. Eso significa avanzar en forma positiva. Y les digo, muchas veces les digo lo mismo. Siembra buenas ideas y cosecharás también excelentes cosas. Adelante, hermano. Sí, gracias Alberto. Gracias Esther por tu presentación y tu lectura tan bonita. Hay algo que también se debe de tener en cuenta con respecto a el texto de esta carta, ¿no? Lo que Machendel está sugiriendo también, y es que debemos de procurar estar pendientes de ocupar nuestro tiempo bien ocupado. O sea, el pensamiento, sí es cierto que es muy difícil de evitar que entren pensamientos que no están bajo nuestro control o que no están bajo nuestros deseos, que querramos tener esos pensamientos. A veces entran, salen y demás, pero si nosotros tenemos enfocado nuestro pensamiento en algo, es difícil que entre uno extranjero, que entre solo porque no tenemos la mente receptiva a que entren esas cosas, si no la tenemos concentrada en algo. Entonces, de esta manera, Max Handel también está procurando advertirnos, sugiriéndonos de que siempre tengamos la mente ocupada en algo positivo, por supuesto. En este caso, como ya el tiempo de las cosas mundanas se lleva casi todo el día de cada persona, pues en esos raticos entre una cosa y la otra, como el viaje en el tren, como dice él, en el viaje en el carro aquí, que uno se pasa tantas horas manejando para llegar de un lado a otro y demás, pues ir colocando la mente en algo que sea positivo, no dejarla sola que entre cualquier cosa y no voy a pensar en nada, no quiero esforzarme, digamos, en pensar en algo. Eso es una manera de también hacer que la mente se obligue a concentrarse siempre. Y más los ejercicios, el ejercicio de por la mañana, que es el de concentración, bueno, el de la retrospección, que ya tiene la otra función, pues van a ayudar mucho a que esa mente se asiente, se tranquilice y se concentre sobre un foco que es el que uno quiere. Ya a partir de ese momento ya uno puede controlar qué voy a pensar, porque bueno, estoy leyendo un libro o estoy meditando sobre un asunto o estoy orando o estoy haciendo algo que yo quiero hacer. En ese momento ningún pensamiento puede entrar, o si entra es muy fácil desecharlo porque uno está envuelto en ese tipo de ocupación, ¿no? Eso es una de las cosas que sugiere Magenda ahí muy sabiamente, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, hay trabajos que son prioritarios con respecto a otros, incluso con respecto al crecimiento espiritual, como el ejemplo que pone de la mamá que tiene que cuidar de 2 niños, pero ese trabajo que está haciendo ella le va a traer un crecimiento espiritual mucho más grande que si ella tratando de egoístamente crecer sola, o sea, por su cuenta, haciendo este tipo de conocimiento, o sea, adentrándose en este tipo, participando más o haciendo sus ejercicios como se veían interrumpidos por la mañana por el deber de los niños. Y más gente le dice que, por supuesto, atender a los niños le va a traer muchísimo más crecimiento que cualquier otra cosa porque eso no tiene comparación, ¿no? Entonces hay ciertos deberes y ciertas cosas que sí son muchísimo más importantes que solamente dedicarse a la cuestión espiritual en el caso de que se tenga ese tipo de deber. Si no se tiene y la rutina nuestra es pues más o menos como la de todo el mundo, pues entonces dedicar esos tiempos a el alcance de las cosas espirituales, a meditar, a leer sobre esas cosas, estudiar y tratar de crecer lo más posible dentro de esa línea. Gracias. Adelante, Susana. Sí, gracias, Alberto. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por esta lectura tan bonita, tan buena. Pues nada, es ratificar nada más lo dicho por Alberto y por Armando. Yo hago algo cuando me sorprendo, porque tenemos que estar al tanto de las cosas que pensamos. Eso es una realidad. Como yo soy de temperamento sanguíneo, pues a veces me vuelo rápido me subo y si me dicen algo, pues y me quedo con eso ahí. Entonces, cuando yo me sorprendo pensando algo
que no es positivo, pensando algo que puede ser de, no sé, con un toque de genio, con un toque de crítica, de algo eso, pues inmediatamente yo hago algo que me viene muy bien y es hacer un Padre Nuestro. Eso es algo que hago inmediatamente. Yo hago un Padre Nuestro y a veces tengo que hacer hasta 3. Con uno Infalible. solo no me, ¿eh? Infalible. Con, con un solo Padre Nuestro no me basta a veces. A veces hago hasta Bueno, 3 Padres depende. Nuestros. Y eso es buenísimo porque te va calmando y te va llevando de pronto así, te va trayendo unas respuestas y no sé, una calma y unas respuestas que es algo, les digo de verdad que es increíble, es muy, muy bueno. Los pensamientos, como dice Orianita, vienen. La mente es la loca, como dice de la casa, y los pensamientos vienen aquí y es increíble, pensamientos buenos, malos, regulares, realmente es así y no se pueden, por muy controlado que uno sea, siempre viene algún pensamiento que no es muy, muy armónico. Y eso es lo mejor para mí una oración, el Padre Nuestro. Nada, amigos, eso, gracias. Gracias, nuevamente. Gracias a ti. Para mí el Padre Nuestro es infalible, ¿oíste? Muchacha, seguro. Claro que sí. Adelante, Carmen. Gracias. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Esther, y a todos los que han participado, porque los que han dicho es muy importante para controlar los pensamientos. Porque acuérdense que las ideas se forman primero con un pensamiento y después van bajando al pensamiento concreto, después si corresponde o está bien, al mundo del deseo, después a la mente, o sea, al cuerpo vital, y así, hasta que se hace concreto en la realidad. Entonces, eso lo vamos a pasar más adelante en la formación de las ideas y es muy importante. Entonces, lo que yo digo es de que verdaderamente algo para concentrar el pensamiento, por lo menos a mí me resulta bastante, es el interés que uno tiene en una idea o en algo que quiere pensar. Porque el interés es como un acicate que te hace meterte en esa idea y desarrollarla. Y la voluntad te viene al tiro con eso porque lo quieres hacer. Eso a mí me resulta, y eso del Padre Nuestro es fabuloso, porque yo también lo uso muchísimo. Es maravilloso, simplemente increíble. Y otra cosa que se dijo ahí y que es muy importante, que yo también, yo tuve 4 hijos y sé lo que Max Kendall quería decir. Cuando son bebés, cuando son chicos, uno no puede hacer otra cosa que cuidar a esos bebés, porque están formando sus hábitos, están formando su cerebro. Entonces, y el cariño y el lazo afectivo que se produce entre la madre y sus hijos es indispensable para toda la vida de ese niño y para la madre también. Entonces, es muy necesario que se haga. Pero ya los niños van creciendo y ahí uno va teniendo tiempo para dedicarse y organizarse para hacer su desarrollo espiritual. Y hay bastante tiempo después para eso, en el sentido de que ya no hay una ocupación tan completa, porque un bebé es increíble el tiempo que tiene que una mamá ofrecerle todo, todo el tiempo, porque es imposible hacer otra cosa, sobre todo si hay dos, porque cuando uno duerme el otro está activo, y así. Y otra cosa que ahí dice, de que hay mucha gente que dice, sí, yo quiero hacer la vida espiritual, claro, pero da montones de excusas. Y muchas excusas son porque no están preparados, no están con el interés profundo en el corazón de realizar su desarrollo espiritual. Entonces hay que tenerles calmita nomás y esperar a que eso se produzca, digo yo. Lo he observado mucho. Y, pero cuando uno les conversa, muchas veces se dan cuenta y se ponen a la tarea de dedicarle unos minutitos que sea a
al desarrollo espiritual, a la oración o a observarse o a algo que se relacione con tu ser interno, con tu desarrollo espiritual. Lo he observado muchísimo. Y por eso es que es muy importante, increíble. Yo, por ejemplo, antes eh, hacía talleres de oración y vida. Tuve 25 años haciendo eso, antes de conocer esto y entrar completamente a esto. Y teníamos que hacer retiros y cosas así. Y había mucha gente que decía, no, yo no voy a poder ir, qué sé yo. Y yo les decía, que yo era guía en ese tiempo, y les decía, hoy, pero fíjate que en la lectura bíblica dice lo mismo, yo tenía que hacer esto, este otro. Y van. Y después te lo agradecen, dicen, hoy, pero qué bueno que lo hice, porque me pude contactar conmigo mismo y después, curiosamente, todos mis trabajos, objetivos concretos que tenía que hacer, el trabajo en la casa, en la oficina, qué sé yo, me cunde mucho más. Y eso es cierto, yo lo comprobé muchísimas veces. Uno debe, o sea, para mí, uno debe privilegiar, aunque sea unos minutos, para la vida espiritual, porque eso le libera la mente de muchos pensamientos que se cuelan y que no sirven, y te conecta con el interés interno, y como que tu espíritu te ayuda con la voluntad a realizar lo que necesitas hacer. Y estos dos ejercicios de retrospección y concentración son fantásticos, verdaderamente, porque te hacen de retrospección una mejor persona. Y el otro a concentrar el pensamiento y manejar la mente. Muchas gracias. Gracias, Carmen. José Javier, por favor. Sí, buenas noches para todos y Buenas gracias noches. por los aportes que han hecho cada uno. Muy cierta toda esa cosa. Eh, y que siempre vamos a encontrar una excusa para las cosas espirituales, porque los quehaceres materiales nos envuelven y esa cosa, pero debemos aprender a administrar nuestro tiempo. Más bien, debemos aprender a organizarlo para poder dedicarle un tiempo de calidad a estos estudios, ya que hemos hecho ese compromiso, entonces debemos hacer el esfuerzo posible para esto. Sabemos, si continuamos dejando las cosas espirituales para cuando podamos y no hacemos el esfuerzo eh, de, de tratar de progresar espiritualmente, la transición a esos planos nos puede sorprender sin hacer ningún esfuerzo pues, de, de poder desarrollarnos aquí, principalmente en la concentración. Sabemos que la mente es un colador, como dice la carta, y se filtran muchos pensamientos. Y entonces, haciendo uso, como dijeron todos y como dijo Susana, podemos hacer uso de las oraciones. Cada vez que nos sorprenda un pensamiento de eso, negativo, sí, orar. A mí me gusta usar, aparte del Padre Nuestro, la, me gusta usar la plegaria del estudiante, Muy que bueno. creciente mi amor por ti. Entonces también eh, debemos aprender a concentrarnos donde hay ruido, porque muchas veces queremos estar en lugares silenciosos y eso. Pero si aprendemos a concentrarnos en donde hay un poco de ruido y esa cosa, eso nos va a servir para cuando estemos en ese otro plano, podamos vencer y podamos hacer una buena concentración en esos planos, porque es más dificultoso en esos planos. Si no lo vencemos eso aquí,
en esos planos vamos a tener muchas dificultades. Gracias. Así es. Gracias, José Javier. ¿Algún otro aporte? Bueno, Esther, ¿algo más para poder cerrar la, la carta? No, Esther, estás en mute, no se ha escuchado nada. Bueno, no importa. Lo que más importante es hoy día, creo que las personas que hicieron los aportes sintetizaron fundamentalmente lo que quería decir Max Hendel en esta carta número 66. Y realmente ha sido una muy interesante carta. Así que vamos a poner la oración del estudiante para cerrar la grabación y recordarles a su vez también que no hay que olvidarse que hoy día Marco Salom en Colombia, en 15 minutos más, estará viendo con las preguntas y respuestas con el tema Rosacruces número 2, tomo 2 de Max Hendel. No me recuerdo en estos momentos qué preguntas son, 62, 63 y 64 al parecer. ¿Estoy errado, Marco? 96, 97 y 98. Perfecto, estaba muy bajo yo. Y evidentemente no hay que olvidarse que Susana tiene las llaves del avión, que nos vamos a Colombia. Así es. Así que voy a poner la oración para ver si alguna dama, por favor. O varón. Alguna dama, por favor. Yo podría, Gracias, Susana. ya. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Que sea. así sea.